Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Detrás de, como primer episodio, Detrás de Mario de León, aquí su servidor. Entonces, aquí al principio pues quiero platicarles sobre el porqué de este podcast, cómo es que está iniciando, por qué lo estoy haciendo, algunas otras formas también de, pues, por qué di ese salto, ¿no? Que hay personas que de repente tienen muchas cosas que contar, al igual que yo, que igualmente después voy a querer invitar a esas personas que tienen muchas cosas que contar, pero que simplemente hay veces que no dan ese salto, no dan ese riesgo. Les voy a platicar cómo es que yo he dado esos saltos, incluso que hay veces que ni he querido dar esos saltos yo mismo, simplemente he tenido personas que me apoyan, una persona muy importante en mi vida, pues mi papá, que me ha lanzado a veces obligando a hacer esos saltos de esos miedos. Pues primero que nada quisiera platicarles el porqué de este podcast. Como ya les comentaba, yo quisiera tener pues algunas historias que contarles, también inclusive invitar a personas que tengan historias. Entonces siento yo que va a ser algo que va a estar muy padre con otra persona, sabiendo sus historias, sabiendo anécdotas, conocimientos que me van a servir a mí y que pues también que les sirvan a ustedes, ¿no? Y pues algo que también les tengo que decir aquí al principio, que es muy importante, que pues más que nada es al principio pues que todos tenemos miedo, todos tenemos a veces es el nerviosismo de las primeras cosas, como yo lo tenía desde hace mucho, y yo algo que algunas personas que me conocen es que me dicen de que, oye, tú en tu facultad das tus presentaciones de que bien padres, hablas muy fluido, o no tienes miedo a veces contra la cámara, o cosas así, que hay veces que la gente piensa que fue muy sencillo porque yo lo tenía como algo nato. Y si bien desde el principio, no sé, desde chiquito a veces, que si contaba chistes con la familia o hacía cosas de ese estilo en el cual había un público ahí que me escuchaba, después entré en una etapa pues muy difícil como todos, de como preadolescente, entonces en donde todo te daba vergüenza, no querías que te viera nadie, no querías hablar, no querías preguntar. Y alguien que me ayudó mucho en esa parte, pues fue mi papá. O sea, al principio era como cosas tan sencillas como, no sé, como los memes, ¿no? Que vemos de que nos dicen, oye, habla con el de la pizzería. Y es como que, hola, buenas tardes. Y no sabes qué decir. A mí también me pasaba eso. Y mi papá hacía eso. O sea, para mí en ese tiempo era como un castigo que te tuvieran que estar obligando y forzando a hablar, a decirle, ve con ese señor y pregúntale tal cosa. Para mí la verdad eso era pues muy difícil, pero pues obviamente con la práctica ya se va dando ese poquito de fluidez. Algo sobre mí que yo siento que fue como que mi punto donde ya me quité un poco esa timidez fue que yo antes iba a mercados con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, y vendíamos fundas de celulares, de esas fundas de goma que pues ahorita todos tienen, que están muy padres la verdad. Y pues al principio era como que pues venían los clientes y de repente sí los atendía mi papá, los atendía mi mamá, o hay veces que literal pues sí, me empujaban casi casi para que yo tuviera que estar platicando con esas personas que me preguntaban algo directamente a mí, y había ocasiones en las que no hombre, se me cortaba la garganta, no sabía ni qué decirles, y pues ya ellos entraban al quite, ¿no? Pero pues esa manera de forzar esa plática pues fue lo que me ayudó a mí pues al estar al día de hoy aquí, o en otras muchas cosas más en las cuales pues refuerzas esa plática y esa comunicación que tienes con las personas. Después de estar cierto tiempo ahí pues en el mercado atendiendo gente a veces un poco difícil, que quería alguna fonda o alguna cosa que era de una marca o un celular bien raro y que tú no tenías, y casi casi pues te decía que por qué no la tienes o consíguela o cosas así, pues era difícil. Conociendo a las personas hay veces que hay momentos difíciles en una plática, pero eso es lo que te va haciendo como un callo al pues mantener una conversación más fluida con cualquier tipo de persona. Después de eso me ayudó muchísimo, y algo que pasó después, yo en ese tiempo tenía a lo mejor unos 12, 13 años más o menos aproximadamente. Después de eso me acuerdo que tenía ya 14, y lo que pasa es que mi prima, como en ese tiempo tenía un novio que iba a trabajar de paquetero, si me está escuchando esto mi amigo Omar, saludos Omar, que gracias a él, o sea, cosas del destino, porque fue precisamente gracias a él y que en ese tiempo andaba con mi prima, fue que mi prima también se quería meter de paquetera. Entonces, pues obviamente para mí, o sea, ser paquetero era pues dinero y hacer algo que relativamente pues no era tanto esfuerzo. Entonces ya llega su momento en el que ya fue diciembre y ya yo en ese tiempo pues ya había cumplido los 15,
entra en enero y para ser paquetero tienes que tener 15 años. Entonces yo ya tenía los 15 y en enero voy porque dicen por ahí que están necesitando paqueteros y bla, bla, bla. Y pues no sé, o sea, al principio era el nerviosismo de que cómo yo voy a ir solo, con quién voy a estar y cosas así. Así que yo me acuerdo que le había hablado a un amigo, Fernando, que antes vivía muy cerca de mi casa. Entonces yo le dije que, oye, vamos a meternos a trabajar y tal. Entonces lo que pasa es de que él había ido a este Walmart antes que yo y había pedido los informes y todas las cosas, y a él les dieron las cosas, los requisitos, le que dijeron, mira, ¿sabes qué? Voy a ocupar esto, esto y esto, y bien padre. Entonces ya después él viene y me platica a mí y me dice, oye, no, pues que me dieron estos requisitos y bla, bla, bla. Entonces yo le dije, no, hombre, pues con ganas, yo creo que a lo mejor mañana voy y ya igual pido los requisitos nomás para que me vean y ya voy. Entonces lo que pasa es que al día siguiente yo voy a la plaza, voy con mis papás, y para mi sorpresa voy y pregunto y a mí no me quisieron dar los requisitos. O sea, fue como que voy a pedir trabajo de paquetero y me dice así como la señorita de ahí de que, hola, buenas tardes, quisiera venir a pedir trabajo de paquetero. Ah, es que lo que pasa es que no, ya no hay espacio, y yo me quedé así como, o sea, en mi mente fue un shock instantáneamente porque fue como que mi amigo vino ayer y le dieron los requisitos, o sea, porque a mí no. Entonces pues yo decepcionado y triste la verdad, porque sí fue como que, o sea, no sé, sentí como que fui a tocar la puerta y antes de dejar de hablar me dieron el cerrón ahí en la puerta en seco. Entonces fue como que, pues bueno, o sea, pero sí me sentí, y para serles sinceros, pues siendo adolescente, 15 años, para mí, o sea, no era como que el fin del mundo, pero sí fue como que ya no voy a trabajar ahí. O sea, no fue como que, un esfuerzo más. Entonces, pues así quedó, ¿no? Fue como que, bueno, pues ya, ni quería ser tanto paquetero, ¿no? Casi rindiéndome muy fácil. Entonces yo voy y le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Es que ayer vino Fer, vino aquí, preguntó los requisitos, se lo pasaron, pero ahorita yo acabo de ir y me dice que ya no están ocupando. Le digo yo, pues es que yo creo que a lo mejor ya contrataron o algo así. Y él me dice, ¿tú crees que si ayer le dieron los requisitos, dijo, y ahorita ya están contratando, o sea, ya tienen todas las personas? Y yo dije, no, pues sí es cierto, pero estaba desanimado porque, pues más que nada, a mí ya me habían dicho que no. Entonces, pues ya total que yo le pedí los requisitos a mi amigo, me los pasó, y me dice, ¿sabes qué? Pues tú lleva todos los requisitos ahí al Walmart. Y pues ya llevé todos los requisitos, y pues él lo que me decía es de que, ¿sabes qué? Pues es que tú siempre te ves más grande, entonces tal vez pensaron que tenías 16 o algo así, y que por eso no te iban a dar trabajo, porque eras más grande. Entonces, pues yo haciéndole caso a mi papá y así como que todavía medio triste porque a mí me habían dicho que no. Pues bueno, después ya llevé los requisitos y resulta que yo creo que eso sí tuvo algo que ver, porque de que llevé los requisitos, mi acta de nacimiento, y me estaban preguntando, ¿y cuándo cumples años? ¿Y cómo se llaman tus papás? Casi como si hubiera falsificado el acta. Total, ya después que luego entré ahí, pues la verdad es que, por ejemplo, retomando el tema del inicio de esta historia, es que en su momento cuando yo había estado en el mercado, o eso forzoso que me había puesto mi papá, incluso hasta para entrar en el trabajo, pues me ayudó muchísimo en el plan de que, por ejemplo, llegaban los clientes y pues yo les decía el buenas tardes, el que le vaya bien, y pues más aparte de que yo me miraba un poco más gentil que los otros paqueteros que literal hay veces que ni hablaban o se quedaban inmutados, pues eso también, hablando económicamente, pues me iba mejor a mí. O sea, hay veces que yo tenía mejores propinas por estar pues hablando con el cliente, porque le caía bien o X cosa. Entonces muchos me decían eso de que no, es que a ti siempre te va mejor, o sea, aunque fueran 50 pesos, 100 pesos, siempre te va mejor que a mí. Yo le decía, bueno, pues es que, o sea, pues yo les intento hablar al cliente, o sea, caerle bien. Yo sé que a veces había clientes en los que tenían un mal día y que yo les dijera buenas tardes, pues era como que bueno, al menos alguien gentil ya les habló, oye, quién sabe en el trabajo cómo les habrán hablado. Así que para mí eso fue algo muy importante, y después cambiando la historia y retomando de que pues todo lo que tuve yo para poder estar hablando como estoy ahorita al momento del día de hoy, fue que después también mi hermana trabajó en una empresa en la cual hacían eventos recreativos, de deporte, de team building. El team building es cuando pues vamos a una empresa con eventos recreativos, o a veces en días de empresas, días de la familia,
para hacer actividades lúdicas, cosas de juegos, pero que también refuercen valores de la empresa, como trabajo en equipo, comunicación, o cositas así en las que tengan que trabajar ese equipo, o simplemente trabajarlo para pues tener mejor comunicación. Hay veces que como tal sí había problemas en la empresa de eso, y hay veces que como tal no los había, pero pues siempre era bueno reforzar esos valores. Así que después de eso mi hermana me invita ahí, y pues todavía un refuerzo todavía más grande, porque pues ahí me tocaba trabajar a veces con un grupo de 5 personas, a veces de 10, de 15, 20, me tocó trabajar como hasta de 30 o 40 incluso, hablando que pues yo ahí ya tenía que unos 16, 17, entonces era como que yo, un chavo de 16, 17, hablándole, aunque sean a 5 personas, todas, la mayoría siempre eran de 25 para arriba, de 30, entonces ganarse ese respeto, aunque sea de 5 personas que te estén escuchando, para mí al principio era como que, wow, o sea, porque pues sí, o sea, te ganas el respeto de que te estén escuchando, que te estén haciendo caso, que les digas a lo mejor pues una orden del juego, cómo funcionan las reglas, y que las tengan que hacer, pues como tal, a veces unos sí eran pues como buenos participantes, como otros sí tenías que pues imponerte un poquito más, pero básicamente ese fue el refuerzo del cómo pues para mí me abrió muchas puertas después de eso en esa empresa. Seguí haciendo actividades durante mucho tiempo, incluso todavía, incluso hay algunos eventos en los cuales me invitan ahí. Y algo que pasó también después es que me invitaron a unas posadas, pero ahora como conductor de shows, o sea, ya eran shows para despedidas de solteras, cumpleaños, haciendo actividades así como 100 mexicanos dijeron, un minuto para ganar. Entonces, estaba muy interesante esto, porque fue como antes, a lo mejor, como si mi papá no me hubiera forzado eso, pues tal vez no hubiera llegado ahí. Y más que nada es tener el control del nervio, porque hay veces que hay gente que sabe muchas cosas del tema, pero si tienes el nervio, pues ya no lo vas a expresar de tan buena forma. Y pues esas algunas cosas de las cuales, porque el día de hoy estoy hablando tan simpáticamente con ustedes, aquí feliz de que me estén escuchando. Así que esas son algunas cosas de este podcast. Espero les haya gustado muy bien escuchar esta parte. Se van a venir después un poquito de más capítulos con más personas. Me va a gustar invitar a muchas personas con las cuales me pasen igual anécdotas, historias, conocimientos de proyectos que realizaron, que les fue muy bien, que les fue mal, qué fue lo que pasó. Sin duda son cosas que a la gente nos interesa a veces, con gente de nuestro ámbito, como pueden ser personas pues igual jóvenes que nosotros, pueden ser adultos, pueden ser muchas personas que siempre te van a dejar algo, te van a dejar una historia. Y hay veces que de todas esas historias hay que sacar la esencia. O sea, por ejemplo, yo ahorita de todos los que le acabo de platicar a ustedes, es como que ¿en qué les dejo? En de que yo tenía miedo de algo. Yo estaba en una zona de confort. Yo no quería, pues, hablar al público. Yo no quería dejar esa zona de que mi papá preguntara o que mi papá hiciera. Era como que mi papá me tenía que estar forzando a salir de esa cosa. Entonces, simplemente es que hay veces que así nos pasa. Hay veces que una persona nos puede ayudar. Puede ser un tío, un amigo. Puede ser una inspiración, incluso una inspiración de alguien que veamos que nos gusta lo que hace. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo quiero ser esa persona. Yo quiero hacer lo que hace él. Yo puedo hacer lo que hace él. Incluso lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer a mi estilo. Entonces, sin duda, el hacer algo que a ti te gusta y que te esté saliendo bien tiene una gran satisfacción. O sea, yo ahorita disfruto que me digan que pues me puedo desenvolver bien en una plática, o que puedo hacer una buena presentación igualmente. Y yo sé que todas las personas lo pueden hacer. O sea, todas pueden hacer un podcast, todos pueden dar una conferencia, todos pueden dar una plática, todos pueden tener eso sin el nervio. Obviamente es de práctica, pero pues como todo, lo más difícil siempre va a ser el comienzo del proceso, en esa parte donde estás con el miedo de no querer hacerlo. Porque igualmente, o sea, pues las anécdotas, ¿no? También de chiquitos cuando estábamos en el jardín de niños, que ibas y te salías de tu casa y no recuerdo honestamente si yo lloré o no lloré, porque pues la verdad no me acuerdo, pero por ejemplo, pues todos saben, ¿no? Que de repente nos ha tocado con un primo, un sobrino, o ver un niño en un jardín de niños que está llorando cuando lo dejan y lo alejan de su mamá. Entonces, simplemente es porque está llorando, porque lo están alejando de su hábitat natural, de su ambiente en el que está siempre en su casa, el que está siempre con su mamá. Entonces, que se vaya con otros niños y no esté su mamá, pues el niño va a tener bastante miedo. Entonces, simplemente es recalcar que algunas veces y siempre, bueno, no algunas veces, siempre vamos a tener miedo de algo.
¿De qué? Depende de cada persona, pero simplemente es de que pues el miedo es natural, es algo normal, pero hay veces que para llegar a donde queremos nos vamos a topar con ciertos miedos, que a veces esos miedos no van a ser buenos porque no nos van a dejar llegar a donde queremos. Así que sin duda, pues les dejo este mensaje el día de hoy, el mensaje de que pues, es normal que tengamos miedo sobre algunas cosas, sobre todos, sobre el futuro más que nada, sobre las cosas que están pasando, cualquier cambio, cualquier variable que nos pongan al día de hoy nos va a dar miedo porque es algo diferente, es algo sumamente pues de la naturaleza, o sea, como en el principio de los tiempos el fuego, ¿no? Como las personas veían el fuego y era algo que pues les daba miedo. Así que simplemente los invito a ustedes en forma de motivación, que si quieren hacer algo no deben de tener miedo en hacerlo, deben de canalizar ese miedo como inspiración de ansias, ¿no? O sea, en vez de decir, tengo miedo, estoy ansioso de querer hablar, estoy ansioso de querer hacer ese proyecto, hacer tal cosa. Así que los invito a que cualquier proyecto, cualquier plan que traigan en mente, cualquier cosa que ustedes tengan a lo mejor un impedimento, una excusa o una razón que si la piensan bien tal vez es más por nosotros mismos, nuestro pues jurado mental, pues simplemente la hagan. Tienen que dar ese salto, tienen que hacerlo, les va a servir mucho. Y pues después, quién sabe, a lo mejor algún día pues pudieran haber escuchado este podcast y decir, no, pues gracias a Mario de León, yo escuché de él, me dijo que saltara, salté y pues me fue bien. Así que amigos, ya se va a terminar este episodio dejándoles esto, así que después voy a invitar a más personas que me puedan contar algunas otras más historias, espero les guste y que esté muy padre esto, así que gracias por escuchar este podcast, nos vemos a la siguiente, chao chao.